Por favor, cuando estemos listos para iniciar transmisión. ¿Qué le parece si mientras iniciamos transmisión voltea hacia su alrededor, se asegura de ver quién está por ahí alrededor suyo? Y por qué no, si no había saludado a alguien, extienda la manita y salude ahí a alguien y dígale: qué gusto verte, qué gusto saludarte. Porque casi siempre cuando nos dicen los chicos, saluda a la persona, generalmente decimos saluda al que está al lado, ¿verdad? Y casi siempre saludamos al que está al lado, y resulta que venía con nosotros. El engaño es, en mi opinión, la persecución actual que enfrenta la Iglesia de Cristo. Necesitamos aprender a escapar de él. Me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de nuestra transmisión en la plataforma de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es una bendición poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias por elegirnos entre tantas opciones que hay hoy día en las redes sociales. Es un privilegio y un honor que nos seleccionen. Reciban por favor este aplauso de bienvenida con el que la gente que está aquí reunida les dice gracias por conectarse con nosotros a nuestra transmisión de este domingo 8 de octubre del año 2023. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Transmitimos completamente en vivo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León. Yo soy su amigo Ramiro Alvidres y es un gusto enorme poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Acabo de declarar que el engaño es la persecución moderna. La Iglesia de Cristo, desde su fundación, desde que inició, ha enfrentado algo que para la mayoría de los cristianos es un término muy conocido. Ha enfrentado tiempos de persecución. Hay hasta la fecha lugares en el planeta donde todavía gente, simplemente por el hecho de abrir su corazón a Cristo y de convertirse al Señor y de dejar de practicar ciertas costumbres y ciertas prácticas idolátricas, enfrenta persecución. ¿Hay alguien aquí entre nosotros que entienda lo que es el término persecución? Levante su manita con toda confianza, porque quiero saber si me ahorro 2 minutos de una explicación. Bien, una persecución es un intento que realizan personas que están en desacuerdo con la fe de alguien. Y entonces, por ejemplo, me tocó en algún momento, cuando todavía estaba colaborando con el grupo de iglesias de Príncipe de Paz en México, como llegué a ser parte de la directiva de esa denominación, me tocó viajar a la región de Chiapas. Chiapas está dividido, está separado, no dividido, lo que se conoce como Chiapas de abajo, la zona de Tapachula, de Tuxtla Gutiérrez, y lo que se conoce como Chiapas de arriba, donde está San Cristóbal de las Casas y un número impresionante de comunidades indígenas que hay en aquel lugar. Allá en la región alta de Chiapas hay un lugar que se llama San Juan Chamula. Probablemente hayan escuchado de eso. Las iglesias Príncipe de Paz tienen unas congregaciones en esa región, pero San Juan Chamula, de hecho por ahí hay una película o un documental, no sé si está en Netflix, no sé dónde esté, pero hay un documental, lo pueden encontrar en YouTube, que se llama así, Chamula. Así se llama. Le ponen ese nombre debido a la región a la que hacen alusión. Bueno, allí, profesar la fe en Cristo, decir que Jesucristo es tu Salvador, cargar la Biblia, reunirte en una congregación con creyentes, es objeto de persecución. La gente en esa región es altamente religiosa y muy inclinada hacia la fe católica. Entonces, cualquier persona que deja el catolicismo para abrazar la fe en Cristo se convierte en objeto de persecución. Se ha registrado, está documentada situaciones donde gente ha sido macheteada, literalmente macheteada, hasta darles muerte, simplemente porque la gente del pueblo no está de acuerdo en que haya iglesias evangélicas o iglesias cristianas en la región. En algún momento
A nosotros como directivos de esa denominación nos llegó el informe. Voy a usar esta expresión, espero que la entiendan y no la interpreten como algún tipo de arrogancia. Nos informaron que nos quemaron un templo, o sea, estoy hablando en aquel tiempo que yo formaba parte de la denominación, nos llegó el informe. Habían literalmente, el templo estaba construido, las paredes eran de material, pero el techo era de paja. Entonces entraron unas personas y literalmente amenazaron a la gente que si seguían reuniéndose en ese lugar iban a tomar represalias, y les quemaron el techo y quemaron todo lo que el fuego pudo consumir. Y lamentablemente gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí hubo mucha pérdida material. Y realizamos el viaje para ir allá, a aquella zona. Me tocó ir y ver cómo había quedado aquello. Y bendito sea Dios, no tuvimos ningún problema nosotros en cuanto a que a nosotros nos quisieran hacer algo, pero sí fue triste ver cómo los hermanos en aquella región estaban llorando porque tanto trabajo les había costado poder edificar el templo, y verlo consumido en unas horas fue terrible. Bueno, hay lugares en el planeta, actualmente hay lugares donde la gente está sufriendo persecución. Gracias a Dios, nosotros vivimos en un país donde se respetan nuestras garantías individuales y podemos practicar nuestra fe con libertad, sin tener temor a que nos vayan a hacer algo. Pero no es así en todas partes. Fíjense, no voy a decir del mundo, no es así en todas partes de la República Mexicana. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la Iglesia de Cristo en su totalidad, no una denominación, no un grupo en particular, pero la Iglesia de Cristo ha enfrentado tiempos de persecución, etapas en las que las tinieblas, o sea, el intento del mundo de maldad, y los hombres perversos, los hombres que quieren que las cosas se hagan a la fuerza, como ellos quieren, desarrollan acciones que han intentado detener el cumplimiento del objetivo de la iglesia. Incluso han intentado destruirla del todo. A diferencia de todas esas antiguas persecuciones, y que insisto, lamentablemente todas se siguen dando, hay una persecución que está sucediendo ante nuestros propios ojos y que muchas veces no hemos tomado conciencia de ella. Después de haberles compartido sobre los pasos de degradación que Sodoma dio y que la llevaron a ser completamente eliminada del planeta por un juicio divino, y habiendo compartido la importancia de tomar conciencia de lo que está sucediendo en el entorno, me ha parecido bien dar inicio a una serie de enseñanzas a partir de hoy, en las que quiero invitarlos a descubrir lo que a mí me parece es una estrategia que al presente ataca, detiene y que incluso puede llegar a destruir a la iglesia de Cristo en una forma mustia, en una forma disimulada. Ya no es tanto la persecución directa de querer matar creyentes, sino que se está levantando ante nuestros propios ojos una persecución contra la iglesia, y esta persecución es el engaño. El engaño que está abrazando la vida de muchas personas y del cual se nos advierte de muchas maneras en las Escrituras. Permítanme iniciar con esta expresión que nuestro precioso Salvador dijo. Me acompañan a Mateo 24:4. Esta es una expresión que el Señor dio en un contexto de advertencia, donde Él estaba advirtiendo de las cosas que vendrían en los tiempos finales. Pero ahí levantó su voz para decir esta frase que me parece muy importante. Respondiendo Jesús les dijo. Sus discípulos le hicieron una pregunta y como respuesta el Señor responde: mirad que nadie os engañe. Es una advertencia que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos ante la inquietud que ellos tuvieron, pues le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y cuál será la evidencia de que el mundo está a punto de terminar? Y el Señor Jesucristo dijo: miren que nadie los engañe. Me parece que hay dos elementos relevantes en esta expresión del maestro. Número uno, la palabra mirad, que indica la necesidad de estar atentos,
la necesidad de mantenernos alerta, la necesidad de no descuidarnos, de permanecer en un estado consciente, sino de alerta, que sería la expresión más correcta, permanecer alertas ante lo que está sucediendo. Por lo menos tomar conciencia de que existe la posibilidad de que haya un engaño. Miren, estén atentos, préstenle atención a esto. Y luego entra otra palabra en juego: que nadie, que absolutamente nadie los pueda engañar. No importa si tiene un título religioso, no importa si es una persona que abraza una cantidad de fama, no importa incluso si es una persona que hace cierto tipo de señales que se consideran poderosas o milagrosas. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo: miren que nadie, que absolutamente nadie, no importa si tiene millones de seguidores en las redes sociales, no importa si tiene unos niveles de fama impresionantes, no importa si tiene el título del apóstol de la nación, no importa si tiene el título de cualquier cosa, al final de cuentas el Señor dijo: atentos, atentos, no permitan que absolutamente nadie llegue a engañarlos. Hay dos elementos entonces aquí. El primero es la necesidad de estar atentos, y el segundo es la necesidad de tomar conciencia de que habrá, según la respuesta del Señor Jesucristo, una característica de los tiempos finales: el engaño estaría a la orden del día. Las Escrituras nos dan evidencia de que en el desarrollo de la iglesia, desde que el Señor Jesucristo la estableció en la tierra, desde sus inicios, cuando la iglesia comenzaba a expandirse, cuando la fe de los creyentes comenzaba a hacerse evidente en el mundo, los primeros discípulos enfrentaron ya cierta resistencia. Se encontraron con personas que utilizaban sus habilidades, sus capacidades personales para engañar a la gente que quería conocer a Dios. Fíjense, por favor, síganme en este sentido y dense cuenta. Tal vez lo saben, tal vez lo han leído en algún otro momento, pero probablemente no lo han revisado a la luz de lo que estoy tratando de decir ahora. Las y los invito a que consideren esto. Desde el principio, desde que el Señor Jesucristo realizó la obra redentora, muriendo, siendo sepultado, pero luego resucitado y luego ascendido, desde el principio los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor que comenzaron a predicar la fe en Cristo, comenzaron a enfrentar este tipo de situaciones. Acompáñenme, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 9 al 11, encontramos uno de esos casos a los que me refiero. Dice así la Escritura: pero había un hombre llamado Simón, que antes, escuchen, antes de que conociera el Evangelio, ejercía la magia en aquella ciudad. Y miren lo que dice: y había engañado a la gente de Samaria. Siempre ha habido, y creo que siempre habrá, personas que lamentablemente usan lo que saben, usan incluso sus habilidades, sus capacidades, para lograr engañar a las personas. ¿En qué sentido Simón había engañado a la gente de aquella región de Samaria? Fíjense la expresión que viene después de la coma: haciéndose pasar por algún grande, haciéndose pasar por una persona importante. Como practicaba la magia, como ejercía la magia, ustedes saben o deben saber que existen en este sentido dos tipos de lo que se puede llamar magia: los trucos, que son lo que la mayoría utiliza, los magos, que esconden ciertas cosas para que parezca que están produciendo algo, ¿no? O sea, la pobre palomita dura media hora ahí encogida, encerrada, y luego cuando sale, oh, wow, la apareció. No la apareció, es un truco. Pero también existe, lamentablemente, la magia que apela a las entidades espirituales malignas. Y entonces hoy en día se presentan con un descaro bárbaro, ¿no? La señora iba a decir un nombre y la iba a regar, para no meterme en líos. La señora Gertrudis hace amarres. La señora Gertrudis te regresa al ser amado. La señora Gertrudis te hace que te den tu herencia.
Y nos suena así hasta risible, pero es una realidad. O sea, hay gente que utiliza cierto conocimiento, ciertas habilidades que han desarrollado para engañar a las personas, ¿cierto? O sea, es algo muy común. Bueno, en este caso, este hombre no sabemos si era de los que hacía trucos o de los que estaba metido ahí con alguna entidad demoníaca, pero lo que este hombre hacía era engañar a la gente con un propósito. El propósito era hacerse pasar por algún grande. Fíjese lo que dice el siguiente versículo: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: oh, este es el gran poder de Dios. Los tenía pero cautivados, ¿verdad? O sea, pensaban que lo que Simón hacía, miren qué cosas, qué ilustrativa es la escritura, porque esta gente creía que lo que Simón hacía era algo que provenía del poder de Dios, y resulta que los tenía engañados. No era el poder de Dios. ¿Qué nos dice esto? A ver, no pongan cara de sabios, ayúdenme por favor. No pongan como qué profundo lo que está diciendo. A ver, de una manera lógica, de una manera simplemente usando el sentido común, ¿qué te dice esto? Que hay personas que pueden tener a la gente engañada haciéndose pasar por algo que parece que es de Dios, pero que definitivamente no lo es. Cuidado con eso. Pobre gente la de Samaria, estaba engañada. Simón se hacía pasar por alguien grande, pero ellos pensaban que era el gran poder de Dios. Y dice, si continuó la lectura, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pobres samaritanos, ¿no es cierto? Pobre gente. Este se hacía pasar por alguien grande. Ellos creían que era el gran poder de Dios y durante mucho tiempo los tenía engañados. Ahí ves, ahí hay un poder en el engaño. Hay otro ejemplo. Ahora vamos a Hechos capítulo 16, versos 16 al 19, si me pueden acompañar. Ahora es este otro testimonio. Aconteció, observen que quien lo está relatando está incluido en el relato. Aconteció que mientras íbamos, o sea, él vio esto de manera directa. ¿Sí? Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que acompañó al apóstol Pablo en varios de los viajes que realizó, está redactando. Dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros. Atención con lo que vamos a leer porque me resulta una lección muy interesante. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Wow, está diciendo una gran verdad. ¿Sí hacían eso Pablo, Lucas y todo el equipo apostólico? Sí, miren qué interesante. Pero ella tenía espíritu de adivinación. El autor nos acaba de aclarar que ella estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y se dan cuenta que a veces los espíritus malignos pueden decir grandes verdades. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación. ¿Se pueden imaginar la escena? ¿Sí? Según lo que vamos a leer, esto sucedió varios días. Pablo, Lucas, los que estaban ahí formando parte del equipo apostólico, vamos a la oración. Ellos practicaban la oración. Cuando iban a la oración, les salía esta muchacha y detrás de ellos venía dando voces y diciendo: estos son siervos. O sea, vaya, se imagina, vaya, cualquiera de nosotros, un predicador moderno diría: jaja, qué tremenda cosa, me hacen publicidad para que sepan quién soy yo. Y dice el autor: y esto lo hacía por muchos días. No sé si alguna vez les he platicado de mi impresionante sabiduría. Yo he descubierto que cuando la Biblia dice muchos, es muchos. Y cuando dice pocos, es pocos. En este caso, ¿cuántos días? ¿Qué quiere decir eso? Muchos días. Y llegó un momento, fíjense qué interesante, porque voy a interpretar esto. Pablo toleró. Durante muchos días Pablo toleró que la muchacha diera esas voces, toleró, lo permitió,
pero hubo un día en que Pablo tiene una reacción. Dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que se había perdido, había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades. Aquí tienen otra situación de engaño. No es mencionada la palabra engaño, pero por lógica de deducción tú puedes saber, esta muchacha al practicar la adivinación, obviamente tenía ya sus seguidores, tenía ya varios que le daban likes a su página, porque ella podía adivinar, porque ella podía con este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que estaba poseída por un espíritu inmundo. Cuidado, la señora Gertrudis puede decirte que ella hace amarres, pero no necesariamente es ella la que los amarra. ¿Lo captan? La señora Gertrudis te puede ofrecer que te lee la mano y la suerte, pero no necesariamente es ella la que lo hace. Puede estar siendo inspirada, puede estar siendo motivada por alguna entidad que al final tiene como meta engañar. De hecho, permítame, ya que lo mencioné, permítame enseñarle este concepto que yo lo considero muy valioso. Cuando usted atraviesa una circunstancia adversa y que incluso ha pedido la ayuda de Dios y usted no ve la respuesta de Dios, hay una tentación en la que muchos creyentes han caído. Vaya con la señora Gertrudis. Y van, y la señora Gertrudis tiene una Biblia a la entrada del cuarto. Y entonces tú dices: gloria a Dios, tiene una Biblia. Y luego cuando entra te dice: bendiciones, amada, pasa, en un momento vamos a resolver tu situación. Dices: aleluya. Es más, saluda mejor que algunos hermanos de la congre donde yo voy. Es más atenta. Sí, amada, sí, amado, todo eso puede suceder. Pero aquí hay un principio muy importante. Escúchame, por favor. Me siento inspirado a decirlo. Ojalá que le sirva a alguien. Si no aquí en el auditorio, a quien está conectado. Escúchame. Así sea algo que tú consideres es magia blanca, así sea algo que tú consideras como inocente, como que no tiene maldad, cuidado. Nunca puedes participar de un aspecto de ocultismo sin que algo quede en tu espíritu que te va a traer algún tipo de perjuicio. Hay cristianos, escúchenme, hay cristianos que acostumbran a que vayan a que les hagan limpias, porque últimamente los negocios no están saliendo bien. Y en lugar de confiar y entender que todos pasamos por situaciones adversas, que todos pasamos por circunstancias, tiempos de bonanza y tiempos de escasez, hay personas que lamentablemente esto lo interpretan de una mala manera y comienzan a buscar ese tipo de cuestiones. Todo eso se llama ocultismo. Diga conmigo: ocultismo. Y no puedes entrar en contacto con el ocultismo sin que haya una consecuencia en tu vida. Se puede arreglar el detalle por el que fuiste, pero tú vas a ver cómo con el correr del tiempo vas a enfrentar algún tipo de situación. Que el ocultismo es terrible y es un engaño al final de cuentas. Diga conmigo: engaño. Bueno, estos son dos ejemplos relatados cuando ya el Señor Jesucristo había ascendido y cuando comenzaron a hacer su labor apostólica los que fueron discípulos del Señor. Engaño. ¿Qué es el engaño? Definámoslo. ¿Qué es el engaño? Escuchen la definición: acciones o conjunto de palabras con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Esto quiero remarcarlo. Cuando a alguien se le lleva a creer en algo que no es verdad, ese es el engaño. Me parece muy interesante porque el engaño tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Básicamente es desviar a alguien de la verdad con el fin de provocar un resultado que traiga algún tipo de beneficio. Atención, básicamente la intención del engaño es desviar a alguien de la verdad con el fin de provocar un resultado que traiga algún beneficio a alguien. En este caso puede ser a Gertrudis misma. ¿Usted cree que Gertrudis lo hace por altruista?
Claro que cuando la gente acude a las reuniones de las congregaciones, dice, ay, van a recoger ofrenda. Cuando va con Gertrudis, le da hasta el doble. Así es el engaño. En el caso de Simón, que acabo de mencionar, ¿cuál era el propósito de Simón? ¿Por qué engañaba a la gente? La Biblia nos lo dice de una manera muy clara. Lo que él quería era obtener la admiración y el reconocimiento de la gente, o sea, hacerse pasar por alguien importante, que lo que a él lo impulsaba era ese ego, ese deseo de ser relevante, de ser alguien. Cuidado, hay gente que te engaña porque lo que quiere es levantarse sobre tu vida. A veces no lo detectamos, a veces no nos damos cuenta, a veces ponemos nuestra confianza de una manera muy inocente en personas que lamentablemente no tienen una buena intención, tienen un deseo de otra cosa. En el caso de la muchacha esclava, en el caso de la chica que dice la Biblia daba gran ganancia a sus amos, ¿cuál creen que era el propósito de aquel engaño? Pues obviamente obtener ganancias financieras con ese tipo de actividad, ¿sí? Ahora, podemos encontrar este tipo de situaciones en muchos lugares, porque por ejemplo en Génesis 27:35, cuando se habla acerca de la vida de Jacob, ¿se recuerdan que Jacob engañó a su papá? A Isaac, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y si se fijan en Génesis 27:35, Isaac le dice a Esaú, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Fíjense bien, ahí aparece un engaño, aunque nosotros votamos por Jacob y no por Esaú, pero al final de cuentas él usó de un engaño. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener algo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Simón lo que quería era obtener la admiración y el reconocimiento de la gente. En el caso de la muchacha con espíritu de adivinación, lo que ella quería era obtener, o sea, las personas que la tenían querían obtener ganancias financieras. En el caso de Jacob era apropiarse de algo que no le correspondía, ¿sí? Luego Jacob volvió a engañar. La escritura nos da testimonio en Génesis 31:20. Dice que Jacob engañó a Labán arameo, su suegro, no haciéndole saber que se iba. De hecho, si se pudiera dar un premio, un Oscar al engaño, Jacob sería un candidato a recibirlo, porque logró muchas cosas, pero lo hizo con engaño. Lamentablemente, la Biblia nunca dice que Dios estuviera de acuerdo con ese tipo de actitudes. Lo que sucede es que hay personas que lo que quieren muchas veces, pues, o bien proyectarse con otros, obtener ganancias, obtener lo que no les corresponde, o en un determinado momento escapar de una situación que ya no soportan o que ya no aguantan. Hay varias situaciones de engaño de los que las escrituras nos dan testimonio, y aquí tengo por lo menos 5 intenciones por las que se presenta el engaño. Aquí va. Número 1, lo aprendimos de Simón: obtener admiración y reconocimiento. Número 2, obtener ganancias financieras. Lo aprendimos con la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Número 3, apropiarse de algún beneficio. Lo aprendimos de Jacob. Evadir problemas, pasarlos a alguien más, como en el caso también de Jacob. O bien calumniar o difamar a alguien. Lamentablemente, la inmadurez espiritual de muchas personas los lleva a, cuando tomamos una decisión y no asumimos la responsabilidad de la decisión que tomamos, muchas veces es preferible difamar a alguien. ¿Qué es difamar? Afectar o manchar la fama que alguien tiene. ¿Para qué? Para quitarme la responsabilidad de mí y transferirla a alguien más. Así que aquí hay por lo menos 5 intenciones: obtener admiración y reconocimiento, obtener ganancias financieras, apropiarse de algún beneficio, evadir problemas o calumniar, difamar a alguien. Es por esto, familia, que es necesario que tomemos conciencia de que el engaño existe y de que podríamos ser enredados por él, afectándonos de alguna manera, ya sea que estamos rindiéndole demasiada admiración a alguien que esa es su intención, ya sea que estamos poniendo nuestros recursos en manos de alguien que nos está explotando, ya sea que estamos confiando en alguien que está obteniendo algún tipo de beneficio
de nosotros, o bien alguien que está rechazando o evadiendo responsabilidades, culpando a alguien más, o finalmente tal vez difamar o tal vez perjudicar a alguien. Es por esto, insisto, que se hace muy necesario que tomemos conciencia de que en la época en la que estamos viviendo, el engaño está a la orden del día. Muchas cosas están sucediendo en este tiempo que parecen verdad, pero que si las analizamos, las investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que no es así. Ahora, una de las historias más conocidas de la Escritura es el proceso en el que fallaron Adán y Eva cuando fueron víctimas de ¿qué? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué sucedió ahí? Génesis capítulo 3 versículo 1 nos entera, nos informa. Fíjense si tienen oportunidad, aunque ahí nos están poniendo la cita en la pantalla, si tienen oportunidad de abrirlo en su Biblia para que subrayen algo. Fíjense lo que dice: pero la serpiente era ¿qué? ¿Cuál es la palabra que define, que describe a la serpiente? Astuta. Astuta. Fíjese lo que dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de los frutos de los árboles que están en el huerto? Ustedes saben que eso era un engaño, eso era una mentira. Ahora, la serpiente es descrita como astuta. ¿Qué significa esta palabra, astuto? Cuando una persona practica la astucia, fíjense lo que describe: es que una persona muestra habilidad para comprender cosas, pero las entiende de tal manera que obtiene algún provecho o algún beneficio mediante el engaño, o bien evitándolo. La astucia puede ser positiva o puede ser negativa. Es negativa cuando la utilizo para engañar, es positiva cuando la utilizo para evitar el engaño. ¿Lo capta? Es interesante porque ante lo que está sucediendo, ¿cuánta de la información que aparece en redes sociales será verídica? ¿Qué porcentaje de la información que se maneja en TikTok, en Facebook, en Instagram y en todas las que yo desconozca, qué porcentaje de esa información será real, será genuino, y qué porcentaje será mentira? ¿Cuántas veces hemos asegurado algo porque lo vimos en un videíto de Facebook? ¿Cuántas veces hemos asegurado? No, yo lo vi, sí, de verdad. ¿Por qué? Porque tú piensas que porque salió en Facebook es verdad, y no necesariamente tiene que ser así. O sea, la astucia describe a una persona que es inteligente, pero que puede utilizar su inteligencia para obtener algo, y que no necesariamente tiene que ser de buena manera. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. ¿Me ayuda? Puede decirle a alguien ahí cerca suyo, al que no venía con usted, puede decirle: aguas, cuidado, el engaño existe. La Escritura nos da testimonio de esto. ¿Cómo y cuándo se presenta el engaño? ¿Cómo y cuándo se hace presente? Bueno, en realidad puede presentarse en cualquier momento. Atención, pero especialmente el engaño se presenta cuando nos decidimos a crecer, cuando queremos aprender algo, cuando comenzamos a indagar. Fíjense qué interesante. Wow. Tanto que se batalla para querer crecer, ¿no? Tanto que se batalla para querer avanzar en la vida. No, si me voy a inscribir en ese curso, yo siento que lo necesito y voy a hacer la inversión, y ¡pum! En ese momento aparece un charlatán. ¿No es cierto? ¿Sí? En algún momento tú dices: no, ya voy a resolver esta situación. Vi una publicidad que ofrece un préstamo, y ¡pum! Resulta que se desaparecieron aquellos te dicen, porque suelen decirte: usted nada más deposite tal cantidad y luego le hacemos llegar su remesa. Y en lugar de la remesa me vi remensa, ¿verdad? O sea, es interesante. Se puede presentar en cualquier momento, pero sobre todo cuando una persona, por ejemplo, escuchen esto, es bien interesante. ¿Cuántas veces has tratado de compartirle el evangelio a un familiar, a una persona que se resiste, te rechaza, ya sistemáticamente te rechaza, ya sabes que te va a rechazar, y de pronto un día esa persona dice: ¿sabes qué? A lo mejor tiene razón mi prima, quiero conocer a Dios. En el momento que dice quiero conocer a Dios, tocan a la puerta y sale
hola, somos los testigos de Jehová, venimos a hablarle. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? O sea, pareciera que alguien estaba detrás de la puerta escuchando. El día que la persona dice, o sea, yo lo he vivido en carne propia. ¿Cuánto tiempo, meses y meses estuve tratando de ganarme al que fue mi jefe en un empleo que tuve, hablándole de Cristo, compartiéndole de Cristo, compartiéndole? Un día enfermó, fui a verlo a su casa, oré por él, cuánta cosa. Y cuando regresa de la incapacidad, del tiempo de incapacitación que tuvo, cuando regresa dice, hermano, ya conozco la verdad. Gloria a Dios. Sí, me visitaron los testigos de Jehová y ellos sí me explicaron bien, no como tú, a ti nunca te entendí, pero a ellos bien que les entendí, y ahora nadie me va a separar de la verdad. Qué interesante. Es exactamente en el momento en que la gente quiere conocer a Dios, o bien cuando nos proponemos vivir de una manera correcta, parece, estoy usando bien la palabra, parece que alguien estuviera al pendiente de eso. Parece que alguien, o sí es que alguien está al pendiente de eso. Ya se decidió a crecer. Ya se decidió a acercarse a Dios. Pues vamos a ver qué podemos obtener aquí. Y lamentablemente se presenta en ese tipo de circunstancias. Puede presentarse cuando somos atractivos para que alguien pueda obtener algo. Puede presentarse cuando también representamos un impedimento, cuando somos como una especie de obstáculo, un peligro para lo que alguien quiere hacer o para que alguien pueda obtener lo que quiere. Y entonces surge la posibilidad del engaño. Por ejemplo, déjenme usar este ejemplo triste de las Escrituras. En Génesis 4:8 se relata un engaño muy triste. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Qué hay de malo en que tu hermano te diga, vamos a caminar al campo? Pues no hay nada de malo, pero sí saben por qué quería Caín llevar a Abel al campo, ¿verdad? Qué triste es que a veces no discernimos. Espérame, nunca me invitas. Ahora, ¿por qué de repente te surgió el gusto por caminar conmigo en el campo? No sé, hermanito, es que te quiero de todo corazón. Y qué triste es que no podemos discernir eso. Ustedes y yo sabemos lo que dice la Escritura. La invitación de Caín para su hermano Abel fue un engaño. En realidad él no quería caminar, ni platicar, ni convivir con su hermano. Lo quería desaparecer. Observen, cuando somos un impedimento, cuando somos un obstáculo para la malicia, para la maldad de alguien, también se puede recurrir al engaño. ¿Por qué? ¿Por qué Caín asesinó a su propio hermano Abel? Porque no pudo soportar el celo de saber que la ofrenda de su hermano había agradado a Dios más que la ofrenda de él. Porque la Escritura no dice que la ofrenda de Caín no le haya agradado a Dios. Lo que la Escritura dice es que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. No con el mismo agrado vio la de Caín, pero Caín no pudo soportar esta situación y por celo engañó a su hermano. Y bueno, lamentablemente sucedió lo que ustedes y yo sabemos. También el engaño se puede presentar cuando no hemos aprendido a desarrollar amor por la verdad. Atención, amor por la verdad. Me acompañan, 2 de Tesalonicenses 2:10. Dice el autor, el apóstol Pablo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando la gente no ha desarrollado un amor por la verdad, a ver si me puedo explicar. ¿Sí notan que hay mucha gente que parece tener un amor por la mentira? Tú le puedes estar diciendo la verdad muchas veces y llega una persona mentirosa y le cree. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pudo creer más a esa persona con una mala intención que a ti, que tú tenías una buena intención para esa persona? Porque hay gente que lamentablemente ama la mentira y rechaza la verdad. Esto es una observación muy importante. Necesito desarrollar amor por la verdad. Dígame, Alberto.
En el caso de Saúl, ¿a qué nos referimos? Correcto. En el caso de Saúl, ni siquiera tuvo confianza en Dios para obedecer las instrucciones que Dios le dio. Simplemente su corazón no amaba la verdad. ¿Ok? Entonces, súper importante que nosotros entendamos esto. ¿Cómo se desarrolla el engaño? ¿Cómo se teje el engaño? Es interesante, familia, descubrir que las escrituras nos permiten conocer el proceso como el engaño se forma. Vayan conmigo al Salmo 7, verso 14. Aquí hay un proceso interesante. Salmo 7, 14. Dice la escritura: he aquí, observe, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Aquí hay astucia. Observen, el impío, primero, el impío, ¿quién es? El que no tiene un pensamiento, un razonamiento sano. El sucio, impío es no limpio. El que tiene pensamientos sucios, fíjese lo que hace: concibió maldad. Por favor observen, concibió, preñó y dio a luz. Aquí habla de estos tres tiempos, y lo que nos está explicando la escritura es que lamentablemente el perverso, el malo, el sucio, el que tiene pensamientos negativos, utiliza su capacidad mental para concebir una maldad. Ya sé a quién le voy a sacar ese dinerito, pero de que me voy de vacaciones, me voy de vacaciones. De que le pongo llantas al carro, le pongo llantas al carro. De que me voy a comprar esto, me lo voy a comprar. Y algunos incluso hasta con sarcasmo, ¿no? Dicen: y ya sé de dónde lo voy a sacar. ¿Qué está pasando ahí? Concibió maldad. Ahora comienza a hacer un plan. ¿Cómo le hago? Voy a hacer esto otro, le voy a decir, está preñándose de iniquidad, y luego con descaro da a luz el engaño. Conciben maldad. En lo íntimo de sus pensamientos inicia una idea de afectar a alguien o de obtener algo. Luego se preña, es decir, comienza a prepararse un plan. Utiliza su inteligencia para hacer algo malo o que va a perjudicar a alguien, y luego da luz, lo lleva a cabo. Hay que reconocer la sangre fría que tienen algunas personas para mentir, ¿verdad? ¿Alguien ha sido víctima de algún engaño en algún momento de su vida? No podemos decir todos, no sabemos. Pero si tú has sido víctima de algún engaño, levanta tu manita. ¿Te acuerdas? O sea, que hasta se te revuelve el estómago cuando dices: pero qué sangre tan fría, qué bárbaro. Me decía tal cosa, me aseguraba. Qué triste, ¿verdad? Qué fuerte es eso. Bueno, nuestro Salvador se refirió precisamente a este proceso del que habla el Salmo que acabamos de leer. Lo menciona en Marcos capítulo 7, versos 21 al 23. Acompáñenme, vamos a verlo. Dijo el Señor, fíjense lo que dijo el Señor: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Observen que ahí está mencionado esto como el resultado de la maquinación perversa del ser humano: la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pero observen, dijo el Señor, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Después se manifiesta, sale a la luz, da a luz, como dice el Salmo. ¿Qué tipos de engaños existen? Hay diferentes tipos de engaños, sí, por supuesto. Existe el engaño que una persona realiza en contra de otra. Todos los ejemplos mencionados son evidencia de esto. Pero aparte del engaño realizado por personas, también existen elementos o situaciones que pueden producir engaño en las personas. Sorpréndanse con esto. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Dice: este es el que oye la palabra, pero luego el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Recordarán que en algún momento Patricio nos hacía este comentario: ¿qué es el engaño de las riquezas? El engaño de las riquezas es creer que las riquezas son las que nos van a sacar adelante.
es creer que porque tengo la cuenta bancaria sana, ya no necesito la ayuda de Dios. No, cuidado, cuidado. Si alguien sabe de lo que hablo, diga amén, por favor. Así te puedes quedar sin ese recurso. De hecho, ¿no dice Salomón que al dinero le salen alas y vuela? ¿Por qué has de poner tus ojos en las riquezas?, pregunta Salomón en el libro de Proverbios, siendo estas ningunas, porque al dinero le salen alas como las águilas y vuela al cielo. En un momento pueden cambiar las situaciones financieras. Ese es el engaño de las riquezas. Observen, una persona puede engañar a otra, pero hay elementos que pueden producir engaño en mi vida cuando yo deposito excesiva confianza en eso. ¿Sí? Ahora vamos a Hebreos 3:13 y sorpréndanse. Antes exhórtense los unos a los otros, dice el autor bíblico, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que, atención, para que ninguno de ustedes se endurezca por el ¿qué? Por el engaño del pecado. El pecado también es un engaño. ¿En qué consistirá? Piensen por un momento conmigo. ¿En qué consistirá el engaño del pecado? Te ofrece una experiencia padrísima, te ofrece muchas cosas, pero a la larga, ¿qué va a producir? De hecho, hay una expresión muy interesante en Hechos 7, cuando tengan oportunidad búsquenla. Cuando Esteban hace alusión a Moisés en su discurso antes de ser lapidado, antes de que lo apedrearan, Esteban, refiriéndose a Moisés, dice lo siguiente: que Moisés eligió ser un servidor de Cristo antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Miren la descripción: los deleites temporales del pecado. Amadas y amados, la escritura no nos engaña. El pecado es un deleite, pero temporal. Amén. Han conocido una persona que dice: sí, la regué, pero lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque le gustó. ¿Sí? Sobre todo los de índole sexual son un engaño muy fuerte, porque la persona que practica el sexo fuera del matrimonio lamentablemente experimenta sensaciones que luego se vuelven en su contra. El apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, dice que el que comete adulterio, el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca, porque ahora tiene dos problemas: el pecado que cometió y que a su cuerpo le gustó. Sí me duele haberlo hecho, pero me temo que lo volveré a hacer. Esa es la gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, si es que no habían analizado esto. El remordimiento es sentir dolor por el error cometido, pero el gusto por hacerlo supera el dolor. En cualquier momento lo va a volver a hacer. Llora, sufre, pero lo va a volver a hacer, porque solo tiene remordimiento. El arrepentimiento es sentir dolor por el error cometido, pero que el dolor jamás supere el placer de lo experimentado. Cuando yo me doy cuenta de lo vil de mi actitud y me arrepiento sinceramente, jamás, nunca quiero volver a participar de eso. Pero cuando solo me arrepentí, ¿ven por qué la escritura dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento? Porque el fruto se ve posteriormente. Entonces existe también el engaño del pecado. Y esta es una cosa que me preocupa, porque hay otro tipo de engaño. Santiago 1:22. Dice Santiago: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Existe el autoengaño. Vamos, ayúdeme, dígale a la persona que tiene a su lado: aguas, no te autoengañes. O sea, cuidado, porque una persona puede autoengañarse y culpar a alguien más, echarle la culpa a alguien. O sea, no solamente se autoengañó, sino que direcciona la responsabilidad hacia otra persona, y eso es totalmente reprobable. Eso no es correcto. En este caso, ¿cuál es el engaño? Creer que porque oigo la prédica ya estoy viviendo una vida mejor. ¿Me ayudan? Díganle a alguien por ahí cerquita, díganle: lo que estás oyendo
va a cambiar tu vida si lo pones en práctica. Si no lo pones en práctica, ¿qué crees? Te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? Miren, una declaración muy reveladora. El profeta Jeremías denunció la razón por la que Edom se convirtió en enemigo de Israel. Jeremías 49:16, la primera parte, dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tu arrogancia te engañó. Cuidado, familia, cuando elegimos el camino de la soberbia, de la cabeza alzada, del orgullo. Mire lo que dice el profeta, le dijo a Edom: tu arrogancia te engañó. Se puede llegar a estar, incluso Hechos 13:10, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Qué fuerte. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Estas palabras se las dijo Pablo a Elimás el mago, otro que practicaba la magia y que quiso comprar el don de hablar en lenguas con dinero. Qué interesante. Mira cómo lo describió Pablo. Le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad. Ahí le paramos porque algunos de ustedes dicen: déjame anotar esta porque esta está buena para usarla cuando me enojo. No, por favor. Pero qué interesante. Se puede llegar a estar lleno de engaño. ¿Cuál es el efecto del engaño? ¿Qué llega a producir? Bueno, ya he dicho algunas cuestiones, pero el efecto del engaño puede llegar a producir: uno, que alguien obtenga algún tipo de beneficio y que alguien sea perjudicado. Miren esto interesante, la declaración de Pablo que le dice a los Corintios, segunda de Corintios 11:3. Por favor, acompáñenme. Dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren lo que dice Pablo, escribiéndole a los Corintios: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, en algún modo los esté engañando también a ustedes. Alerta, cuidado. Bien, no quiero terminar el estudio, el mensaje de hoy, sin dar el remedio. ¿Y cómo lo evito? ¿Cómo evito el engaño? Bueno, número uno, tomando la firme determinación de no participar del engaño una vez que lo detecto. Job 27:4. Job declaró: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Hay que tomar la firme determinación: no voy a participar de ningún engaño, no voy a hacer algo engañoso, no quiero eso. Prefiero enfrentar las consecuencias de lo que venga, pero no quiero seguir ese camino, porque el engaño, al final de cuentas, va a traer algún tipo de perjuicio. El salmista hizo una pregunta a la que él mismo se dio respuesta. Salmos 24, versos 3 y 4. Fíjense la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuidado. Número uno, tomando la firme determinación de no participar de ningún tipo de engaño, ni para hacerlo ni para recibirlo. Si ya te diste cuenta que estás siendo víctima de engaño, escápate. No le permitas a la persona seguir abusando de esa situación. Dos, decidiendo no permitirlo y mucho menos utilizarlo, jamás apoyarlo. Si tú sabes de alguien que está engañando, denuncia, atrévete a decirlo: no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, estás mintiendo, en alguna manera esto te va a traer algún tipo de perjuicio. Segunda de Corintios 7:2, me encanta este versículo, me gusta mucho, para mí es un mensaje muy relevante. Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta: admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Dichoso el ministerio que puede utilizar esas tres expresiones. Dichoso el ministro, el pastor, el ministerio que termine sus días en la tierra diciendo: a nadie agravié,
a nadie corrompí y a nadie engañé. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, Pablo escribió: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ni por error, ni por impureza, ni por engaño. ¿Cómo evitarlo? Aprendiendo a desecharlo, a no participar de él. Primera de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Has convertido tu corazón al Señor? Entonces desecha todo engaño. Elimínalo, sácalo. ¿Qué va a pasar si no evitamos el engaño? Bueno, si voluntariamente ignoramos su existencia, si lo toleramos, si lo dejamos crecer o si lo practicamos incluso, por favor, necesitamos tomar en cuenta, hay consecuencias terribles. Número 1, la Escritura nos muestra que participamos del pecado de transgresión. Primera de Timoteo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto no es un rollo antifeminista, para que la mujer diga: ya nos va a echar otra vez. No. El autor bíblico está diciendo: Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Eva recibió el engaño directamente de la serpiente, luego Eva convenció al marido y entonces dice la Escritura que incurrió en transgresión. ¿Sabes lo que nos está enseñando aquí la Escritura? Que cuando sabemos que hay engaño y participamos o no lo detenemos, estamos participando de esa transgresión. No seas un transgresor. No, cuidado. Segundo, nos podemos comenzar a endurecer. Este es un peligro muy fuerte que tiene que ver precisamente con la preocupación que me lleva a hablarles de esto. Lamentablemente, el engaño tiene un efecto endurecedor. Hebreos 3:13 dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El engaño produce dureza. Tú sabes, cuando una persona te ha hecho una trampa, te ha engañado en alguna manera, luego tú te vuelves ya duro con todas las personas. Y luego surgen los refranes: pagan justos por pecadores. Yo que te quiero hacer un bien, ahora ya no confías en mí. Y es que, ¿qué dice el refrán? Que el que con leche se quema, hasta el yogur le sopla, ¿verdad? Porque no todos conocen el jocoque. Y cuando ya te quemaste con algo, desconfías de todo. Cuidado, porque eso lo que hace es que nos puede llevar a volvernos personas endurecidas. Esta expresión que ya utilicé en Hechos 13:10 me llama la atención. Cuando Pablo le dice a Elimás el mago: lleno de todo engaño y de toda maldad, y todas esas cosas que ya le dijo. Qué fuerte, porque es una descripción terrible de una persona que practica el engaño. Y déjenme decirles una cosa, y con esto estoy ya prácticamente concluyendo. El profeta Jeremías hace una declaración muy fuerte en Jeremías 8:5. Dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Y luego responde: abrazaron el engaño y no han querido volverse. Es decir, que llega un momento en que la rebeldía ya se prolongó, pero porque se abraza el engaño. Para Dios, sucumbir ante el engaño, ya sea practicándolo para engañar a alguien o ya sea siendo víctima de alguien que nos engañó, tiene un riesgo, porque esto puede producir una rebeldía perpetua, una rebeldía que se prolonga. Incluso esta rebeldía puede llegar a heredarse, en el sentido de que nosotros quedamos tan desconfiados y tan dañados que lo pasamos a las siguientes generaciones. ¿Cuántas personas, ahora que estuve en el evento que fui a Cancún, al evento de capacitación,
me tocó estar al lado de una persona, y cuando el señor Maxwell estaba presentando el plan de salvación para la gente, en aquel lugar había mucha gente que no era creyente. En algún momento noté ciertas actitudes en la persona que estaba a mi lado que me hicieron sentir hasta incómodo, se los confieso. Un momento en que dije, bueno, si no quiere escuchar él esto, pues no tiene por qué estar reaccionando de esta manera. Pero percibí en mi interior que el Señor me dio una instrucción y me dijo, impáctalo positivamente. Entonces procuré aprovechar cualquier oportunidad que se presentara para decirle algo, y poco a poco se fue abriendo, poco a poco, hasta que llegó un momento en que él se enteró. Me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Y le dije, soy pastor de una iglesia en la ciudad de Monterrey. Y la expresión fue muy interesante cuando me dijo, acabo de descubrir, escuchen, dijo, acabo de descubrir que mi rechazo a Dios es un asunto heredado. Mi madre murió amargada contra Dios porque Dios no le concedió algo que le pidió. Me dijo este muchacho, acabo de descubrir que la amargura de mi mamá me estaba afectando a mí, y me dijo, puedes orar por mí, quiero invitar a Dios a ser mi amigo. Fíjate cómo el engaño puede llegar a perjudicar siguientes generaciones. En el siguiente mensaje les explicaré un poquito más ampliamente qué me llevó a tomar el tema del engaño y por qué lo he mencionado como la persecución moderna. En este mensaje he querido sentar las bases, que tú sepas que el engaño está presente. Ay, pastor, eso ya lo sabía, sí, pero desde una perspectiva bíblica. Por eso estoy compartiendo muchas citas bíblicas, muchos pasajes, para que tomes esa perspectiva, que la Escritura nos advierte, nos da ejemplos, nos exhorta. Mirad que nadie los engañe. Debemos convertirnos en personas que en esta época en la que el engaño está a la orden del día, no seamos víctimas del engaño, y mucho menos la lleguemos a practicar. Dios nos ayude, nos dé la sabiduría necesaria para que en ningún modo el engaño pueda hacer estragos en nuestra vida. ¿Les parece que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a discernir cuando el engaño ande por ahí rondando? ¿No sería algo muy bueno que nuestras antenitas de vinil detectaran cuando el engaño anda por ahí rondando? ¿No sería magnífico eso? Que empezara así y dijera, aguas, cuidado. ¿No sería magnífico que cuando alguien nos ofrece algo, de pronto apareciera otra persona y dijera, ten cuidado, a mí ya me engañó, y nos evitara caer en alguna situación? ¿No creen que sería bueno eso? Bueno, ¿por qué no le pedimos al precioso Espíritu de Dios nos ayude a discernir cuando el engaño ande por ahí rondando? ¿Me acompañan? ¿Sí? Vamos a orar. No es tiempo de ir al baño, es tiempo de orar. La invitación no fue, ¿me acompañan al baño? No. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, después de escuchar o de recordar lo que hoy estoy compartiéndole a la iglesia, esta percepción que tuve en estos días pasados, de que el engaño será la persecución final que estará atacando a tu iglesia. Nuestra oración, Señor precioso, esta tarde, es pedirte, solicitarte que nos ayudes a discernir el engaño. Padre, no lo queremos practicar, pero tampoco queremos ser víctimas del engaño. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, y ayúdanos también a confiar en la gente que a través de los años nos ha sido de ayuda, nos ha sido de bendición. Ayúdanos, Señor precioso. Ayúdanos a no cometer errores que a la postre traigan pérdida, traigan dolor, traigan rompimiento de relaciones, traigan situaciones adversas que nos lastimen, Señor. Este personaje que utilicé al final, que decía que sus antenitas detectaban la presencia del enemigo, hoy yo creo, Señor precioso, que tú eres poderoso para ayudarnos a discernir cuando el peligro acecha, cuando una información no es verídica, cuando una invitación o una incitación es
peligrosa. Ayúdanos, Señor, a discernir, incluso aunque a veces estamos tan deseosos, de que cosas sucedan. Ayúdanos a discernir cuando el engaño está tomando ocasión. Oh Rey glorioso, ayúdanos. Pedimos tu ayuda para discernir en el ambiente el engaño, para escapar de todo tipo de treta que alguien esté buscando realizar para perjudicarnos y obtener algún tipo de beneficio. Obviamente, mi Señor, nuestra oración incluye que nos des esa entereza, esa integridad, esa sabiduría para no participar de ningún tipo de engaño. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Creemos que tú nos lo concedes y creemos que lo hemos de ver realizado en nuestra vida, porque lo estamos pidiendo en el nombre precioso de Jesucristo, y por lo que acabamos de leer en las Escrituras, sabemos que esa es tu voluntad. Así que tenemos lo que te estamos pidiendo. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias. Amén. ¿Me ayudas a orar por una persona que está ahí cerca de ti? Puedes poner tu manita ahí y orar y decir: Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano a discernir, que su espíritu esté alerta a las señales que tú le das como advertencia, a las actitudes que la gente tiene y que al final puedan resultar en un engaño. Bien, aquí nosotros estamos orando, amigas y amigos. Te invito a orar, te invito a pedirle al Señor que te ayude a escapar de cualquier tipo de engaño y abstenerte de participar, de engañar a alguien más. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siga Dios bendiciendo tu vida con abundancia, y gracias por acompañarme a esta transmisión. Hasta la próxima.